¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras, me asombras, me asombras. Y eres mi amigo fiel, y eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, y eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras, me asombras, me asombras. Y eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Dios poderoso, Dios poderoso, Señor de gloria, tu amigo soy. Dios poderoso, Señor de gloria, tu amigo soy. Una vez para Dios poderoso, Dios poderoso, Señor de gloria, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Vamos a continuar, hermanos, con el orden de este servicio, así que le invito a abrir sus Biblias al Evangelio de Lucas, capítulo 3, y vamos a
darle lectura a un versículo ahí, nada más. Lucas capítulo 3 y el versículo 23. Y dice la palabra de Dios: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Eli. Padre bendito, gracias Señor, porque podemos alabarte libremente, Señor. Porque podemos, Señor, estar reunidos en este lugar, en tu casa de oración, Señor. Y podemos estar juntos, tu pueblo, tus hijos, y tener ese compañerismo de hermanos, Señor, que somos, que tú nos hiciste familia tuya, hijos tuyos, y ahora somos hermanos y podemos estar alabando tu santísimo nombre, uniendo nuestras voces, Señor, para alabar tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te damos por los que están aquí. Síguelos bendiciendo, Señor. Síguelos guardando, Señor. Y te pido por aquellos que nos están viendo también, Señor, que derrames tus bendiciones sobre ellos, Padre Celestial. Que ellos puedan ver, Padre Celestial, reconocer que tú les amas y que tú quieres lo mejor para ellos, Padre. Y te pido por aquellos que todavía no han rendido sus vidas a Cristo. Te pido, Señor, que hoy sea el día, que reconozcan que necesitan a Cristo Jesús en sus vidas, necesitan ese perdón de pecados, que puedan ver, Señor, que solamente hay un camino para llegar a ti, y ese camino es tu Hijo Jesucristo. Así que bendice este tiempo que vamos a pasar en tu santa palabra, Señor, y sé tú, Señor, quien nos hable, sé tú quien nos instruya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado viendo desde hace algunas semanas, el mes pasado, ¿verdad? Hemos estado viendo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aún nosotros tuvimos aquí una obra, por decirlo así, que tuvimos el nacimiento, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, la natividad en vivo, ¿verdad? Y muchos de ustedes estuvieron aquí presentes y algunos otras personas, y pudimos ver o pudimos más bien reconocer el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como todos sabemos, nadie por seguro conoce el día cuando nuestro Señor Jesucristo nació, pero no celebramos el día, celebramos el acontecimiento, ¿verdad?, de que Cristo vino a este mundo y nació como un bebé, un niño. Así que después vimos lo que sucedió después de su nacimiento, y lo encontramos la semana pasada, ¿se recuerdan? Encontramos al Señor Jesucristo cuando era un jovencito de ¿cuántos años? 12 años, ¿verdad?, que estaba en el templo, que se les quedó a José y María, se les perdió, se les quedó en Jerusalén, ¿verdad? Qué bueno que no había en esos tiempos, ¿cómo se llaman los que ahorita que cualquier cosita que pasa luego le quitan los niños? No, el servicio social. El servicio social, ¿verdad? Qué bueno que no se inmiscuyó ahí, ¿verdad? Si no, les hubieran quitado al niño Jesús, porque negligencia de los padres iban a decir, ¿verdad? Vemos al Señor Jesucristo a los 12 años, después de su nacimiento, y estuvo pequeño. Dice la palabra de Dios que José y María se fueron a Egipto, ¿verdad? Egipto, y ya que murió Herodes, regresaron otra vez a Galilea, y ahí ya no sabemos nada hasta los 12 años.
y luego de ahí vemos este acontecimiento a los 12 años y después ya no sabemos nada del Señor Jesucristo hasta que este momento, a los 30 años, ¿verdad? O sea que hay lapsos de tiempo en los cuales la Biblia no menciona nada qué estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas ideas por allá afuera, muchas hipótesis que creen que pues Cristo andaba por acá, Cristo andaba por allá, andaba agarrando sabiduría de fulano, de grandes maestros que había entonces, pero no sabemos y no creo que sea realidad, porque todo lo que el Señor Jesucristo él iba a aprender o conocer viene de su Padre, ¿verdad? Viene del Padre. Y entonces vimos la semana pasada que él tenía que aprender como hombre, como niño, tenía que aprender sabiduría, ¿verdad? Él crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres, dice un versículo. Entonces es ahí donde quería que viéramos, según la secuencia que hemos estado viendo, ahora qué es lo que sigue. Y aquí vemos al Señor Jesucristo a la edad de 30 años, cuando empezó su ministerio. El Señor Jesucristo empezó su ministerio terrenal en el tiempo apropiado, el tiempo exacto que Dios había establecido. Después de haber pasado muchos años sin hacer su aparición en público, Jesús viene de Galilea a la región de Judea, donde Juan andaba predicando el arrepentimiento para perdón de pecados y andaba también Juan bautizando. Juan lo ve y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Jesús está a punto de comenzar su ministerio, pero antes deben de suceder algunas cosas para que todo se haga conforme al plan de Dios. Así que hoy vamos a ver algunos hechos que ocurrieron al principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que quiero que veamos es de que Jesús, al comenzar su ministerio, era de edad de 30 años. 30 años. ¿Ok? Toda la información que tenemos acerca de Jesús la podemos encontrar en la palabra de Dios. Esta información es suficiente para satisfacer el deseo de conocer más de Cristo, de conocer más de Dios, porque la Biblia es lo más seguro que existe en el mundo. Hay muchas filosofías de grandes personas que se consideraban unos sabios, grandes filósofos de la antigüedad, pero lo único seguro, hermanos, es la palabra de Dios, es la Biblia. Entonces, esto es lo más seguro que existe. Cuando el hombre se desvía y empieza a confiar en apariciones nuevas o visiones, hay peligro, porque Dios ya manifestó todo lo que Él quiere que sepamos de Él, ¿verdad? Muchas de las falsas religiones han sido fundadas porque una persona afirmó: Dios se me apareció, Cristo se me apareció y me dijo esto, ¿verdad? Y así empieza. Y desvían a muchas personas del verdadero camino, que es el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, todo lo que necesitamos saber está en la palabra de Dios. No hay que desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. No, aquí está todo. Así que la palabra de Dios nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En otras palabras, que Jesús nació en este mundo y se desarrolló como cualquier otro niño. Así fue su entrada a este mundo.
a la edad de 12 años, lo vemos en el templo haciendo preguntas a los doctores de la ley. Después, la Biblia guarda silencio. No nos dice nada de los 18 años que siguen, de los 12 a los 30, hasta este momento cuando Jesús va a empezar su ministerio a la edad de 30 años. Y hay que estar satisfechos así, hermanos. No queramos andar indagando. ¿Y qué haría Jesús a los 15 años? Lo vemos a los 12, pero ¿y qué haría a los 15 o a los 16? No. Tenemos que tener mucho cuidado porque luego ya empezamos a imaginarnos cosas, ¿verdad? ¿Y tendría novia Jesucristo cuando era adolescente? ¿Qué pasaría? No, hermanos, tengamos cuidado con esas cosas, ¿verdad? Porque lo que necesitamos saber ya está aquí. Porque como le he dicho, muchas personas se imaginan tantas cosas, como dicen, no, pues Jesucristo se casó con María Magdalena y que tuvieron hijos. Y ¿dónde está eso? ¿De dónde sacan esas cosas, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. Lo que necesitamos saber está en la palabra de Dios. Y si no está, hay que conformarnos con saber nada más eso de nuestro Señor Jesucristo. Muchas cosas no entendemos, pero lo que sí sabemos es que Dios hace todo en el tiempo perfecto. Cristo no empezó su ministerio cuando tenía 20 años. Cristo no empezó cuando tenía 40 años. No. Por algo Dios escogió la edad de 30 años. El tiempo perfecto para que Cristo empezara su ministerio. Miren qué dice Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, el plan de Dios que estaba preparando desde el principio, cuando vino el cumplimiento, Cristo vino. Y también podemos afirmar que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Cristo empezó su ministerio, ¿verdad? O sea que Dios tiene todo planeado, todo preparado. Dios tiene un tiempo para todo, para todo. Entonces vemos aquí lo que sucedió. Cristo, al empezar su ministerio, era de 30 años. Lucas 3:23 nos lo afirma. Vemos ahora también algo más, que Jesús, antes de comenzar su ministerio, fue bautizado por Juan. Jesús, antes de comenzar, fue bautizado por Juan. Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 3:21. Mateo 3:13. Mateo 3:13. Nada más quiero que leanlo. Dice lo mismo, pero quiero que estemos seguros que todos concuerdan. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Recuérdese, él era Galileo, ¿verdad? De Nazaret. La ciudad era Nazaret, de la región Galilea. Y Juan también. Pero Juan en este tiempo estaba en Judea, andaba bautizando en el río Jordán. Y Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él.
Entonces, segundo punto, Marcos 1 también. Vamos a ver Marcos 1 y el versículo 9 al 11. Marcos 1, 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, que es más específico, de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, vemos cómo muchas veces los evangelios concuerdan todos, ¿verdad? En ciertos acontecimientos, pero unos no nos dan todo el panorama, pero yendo de uno al otro podemos agarrar más información de lo que sucedió en ese momento, ¿verdad? Aquí este pasaje que leímos nos dice que vino de Nazaret, ¿verdad? De Galilea a Judea, donde estaba Juan bautizando en el Jordán. Cuando Juan andaba bautizando en el río, vio a Jesús que se acercaba a él y nunca pensó que Jesús le pediría que lo bautizara. Juan mismo le dijo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? O sea, él no podía entender cómo es posible que Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, viene a mí para que lo bautice. ¿Por qué fue que Cristo decidió ir a Juan para ser bautizado? Las personas que se bautizaban eran aquellas que escuchaban el mensaje de Juan de que se arrepintieran de sus pecados y después se bautizaban. Pero Cristo no tenía pecado. Cristo no tenía necesidad de arrepentirse, ¿o sí? ¿Por qué? ¿De qué se iba a arrepentir? Entonces, ¿por qué lo hizo? Bueno, Cristo mismo nos da la respuesta. En Mateo 3:15 le dice a Juan: Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Deja ahora, le dijo. Me recuerda cuando en esa ocasión también, cuando el Señor Jesucristo les estaba lavando los pies a sus discípulos y Pedro no quería, ¿verdad? Y hasta que el Señor Jesucristo le dijo: si no dejas que te laven, no tendrás parte. Entonces, dame un baño completo, le dice Pedro, ¿verdad? Le explica por qué. Así también el Señor Jesucristo le explica a Juan. Le dice: deja ahora. Así conviene. Porque Él quería cumplir con la ley. Él quería cumplir la ley. Jesús fue muy cuidadoso de guardar toda la ley. De hecho, Él es el único hombre, fíjese bien, Él es el único hombre que ha podido guardar toda la ley de Dios. El único que ha vivido en este mundo y nunca pecó. El único que pudo hacer la perfecta voluntad del Padre Celestial. Cristo, en su humanidad, fue el único que pudo hacer estas cosas. Ningún ser humano puede guardar toda la ley de Dios. ¿O sí? ¿Habrá uno? Y ese líder que hay en esas iglesias tan grandes, ¿también pecará? Sí. ¿Por qué? Porque es humano, ¿verdad? Y ningún ser humano puede guardar toda la ley de Dios. Solamente Cristo en su humanidad pudo guardar toda la ley de Dios, pudo vivir en este mundo sin pecar.
Por eso es nuestro perfecto Salvador. Por eso es que Él es el único que pudo ofrecer su vida por la salvación de todo aquel que recibe el perdón de pecados en su nombre. Él se entregó a sí mismo un sacrificio completo, como un cordero sin mancha, un hombre puro, santo. Eso es lo que exigía la ley, ¿verdad? De que solamente alguien que fuera así como el Señor Jesucristo, puro y santo, podía ofrecerse delante de Dios como pago para el pecado del mundo, como expiación por el pecado de todas las personas que han nacido. Ahora, esto significa que si Cristo murió por los pecados de todos los habitantes del mundo, ¿quiere decir que todos son salvos o van a ser salvos? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque Él ofreció su cuerpo por perdón de pecados de todo el mundo, pero también si la persona no quiere esa salvación, no acepta ese regalo que Cristo le ofrece de la salvación, entonces no puede ser salvo, ¿verdad que no? Entonces la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo es suficiente para todo aquel que se arrepiente, para todo aquel que cree. Pero si lo rechaza, para esa persona no es suficiente. ¿Por qué? Porque esa persona va a tener que responder delante de Dios en sus propias justicias. ¿Y quién puede pararse delante de un Dios santo, de un Dios justo, en sus propias justicias? Nadie, porque todos hemos pecado, ¿verdad? Por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice su palabra. Entonces, es por eso, hermanos, que el hombre, la mujer, necesita de Cristo, necesita de ese sustituto para pararse delante de Dios en aquel día, porque todos vamos a estar delante de Dios un día. ¿Y cómo vamos a responder? Pues aquellos que hemos confiado en Cristo tenemos la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y la ira de Dios ya no va a pasar sobre nosotros, así como en el éxodo del pueblo de Israel allá en Egipto, ¿verdad? Cuando iba a pasar el ángel a matar todos los primogénitos, aquellos que tuvieran la sangre en el dintel de sus puertas, el ángel iba a pasar sobre ellos y no va a haber destrucción, no va a haber muerte. Para nosotros es la sangre de Cristo la que nos protege, porque un día va a tener lugar el juicio de Dios para toda la humanidad. Y solamente aquellos que están cubiertos con la justicia de Cristo vamos a poder pararnos enfrente de Dios. Y Él va a decir, justificado, justificada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente Él es el único, ya vimos, el único hombre que ha existido que nunca pecó, que pudo guardar toda la ley, que él hizo la voluntad de Dios. Vamos a ver qué dice Mateo 5:17. Mateo 5 y versículo 17. Dice el Señor Jesucristo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, o sea, para quitar la ley o para pasarla por alto. No, dice,
no he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Por eso es que allá lo vemos con Juan, pidiéndole que lo bautice. No porque él tenía necesidad del bautismo, sino porque quería cumplir la ley. Entonces, algo más que notamos también es que Jesús, antes de comenzar su ministerio, fue tentado por Satanás. Fue tentado por el mismo Satanás. No fue tentado por un demonio por ahí, uno de los más poderosos. No, fue tentado por el mero jefe de ellos, por Satanás. Fue tentado por Satanás antes de comenzar su ministerio. Satanás siempre está queriendo impedir que el plan de Dios siga adelante. Lo vemos desde la creación, ¿verdad? Ya está ya Satanás en la primera pareja. Y todo el tiempo, lo vemos también cuando el Señor Jesucristo nació. Cuando Herodes quiso deshacerse del Señor Jesucristo, del niño Jesús, y mandó matar a todos los niños de cierta edad para abajo, ¿verdad? Lo vemos siempre queriendo obstruir el plan de Dios. Pero ya sabemos que no puede, es imposible. Y aquí también lo vemos, antes de que el Señor Jesucristo empezara su ministerio, ahí vemos a Satanás queriendo impedir que empiece ese ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 1, 12 al 13. Dice la palabra de Dios, después del bautismo, dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado ¿por quién? Por Satanás, dice, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Marcos 1, 12 al 13, Mateo 4, 1 al 11. También nos da más información acerca de este acontecimiento en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 4, 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, Satanás, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces fracasó el enemigo, fracasó. No pudo hacer que nuestro Señor Jesucristo dejara el plan que tenía. Después de haber sido bautizado, Jesús, dice la palabra, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús fue llevado, fíjese bien, fue llevado, dice, por el Espíritu al desierto para ser tentado.
¿Por quién? ¿Por Dios? No. Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Dice Santiago. Para ser tentado por el diablo. Por el diablo. ¿Por qué fue tentado Jesús por el diablo? ¿Pudo haber nuestro Señor Jesucristo sucumbido a la tentación? ¿Sí? ¿No? No. No. Cristo no pudo haber pecado porque Él no tenía la naturaleza pecaminosa que todo descendiente de Adán tiene. Cristo fue engendrado por Dios. La concupiscencia que hay en todo hombre, toda mujer, no la había en Cristo Jesús. Cristo no pudo haber pecado. Santiago 1, 13 al 15 dice la palabra de Dios: cuando alguno es tentado, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, de acuerdo a, a la palabra de Dios aquí, dice que 14, Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pero en Jesucristo no había esta concupiscencia que hay en todo hombre y toda mujer, ¿verdad? Entonces, Él no podía haber pecado, no pudo haber pecado. Entonces, ¿por qué fue tentado por el diablo? Recuerda una cosa, ponga mucha atención. Dios es omnisciente, Él lo sabe todo, ¿verdad? Él sabe todo. Dios sabía que Cristo no podía pecar, pero el diablo no sabía esto. ¿O sí? El diablo no es omnisciente. El diablo no conoce todo. Dios quiso taparle la boca al diablo, demostrarle que Jesús no cedería a sus tentaciones. Eso fue lo que sucedió. En otra ocasión el diablo trató con Job, ¿se recuerdan? Pensaba que Job le servía a Dios por lo que le daba y creía que si le quitaba todo, Job renegaría de Dios. Pero Dios sabía que eso no sucedería. Pero el enemigo no sabía esto. Por eso Dios le dio permiso al diablo de tocar a su siervo Job, para cerrarle la boca. Mire lo que dice. Vayamos a Job capítulo 1. Job capítulo 1. Y veamos lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a tomar el versículo 6 al 12. Usted ya conoce todo el pasaje, pero nada más quiero que vea. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también, ¿quién? Satanás. Satanás, el acusador de los hermanos, dice en otra palabra, en otra ocasión, la palabra de Dios, ¿verdad? Él es el que nos acusa delante de Dios día y noche. Dice, vino delante, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás:
¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Queriendo ponerle dudas a Dios, así como le puso dudas a la mujer, con que Dios os ha dicho, ¿se recuerdan? Y aquí diciéndole a Dios: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. En otras palabras, quítale todo. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y usted sabe lo que aconteció después, ¿verdad? Pobre Job. Si alguno de ustedes, alguno de nosotros piensa que estamos sufriendo o que hemos sufrido algo por Dios, no es nada comparado con lo que este hombre padeció, por lo que él pasó, ¿verdad? Porque no solamente le afectó en lo material, sino en lo familiar también. Y en lo personal, en su salud. O sea, no hubo nada más que le hubiera podido pasar. Y no lo mató Satanás porque Dios se lo prohibió, ¿verdad? Le dijo: solamente a él guárdalo. O sea, no lo mates, ¿ya? Esto es de paso, hermanos. Esto no estaba en mi mente, pero de paso se lo digo. Esto debería darle confianza a usted. Dios a veces permite que cosas vengan a nuestra vida, pero Él sigue en control. Le dijo al diablo: ok, ahí está en tus manos, pero no lo mates, no le hagas esto. Entonces, Dios está en control y Dios a veces permite cosas que vengan a nuestras vidas, pero siempre que su confianza esté en que Dios es soberano. Dios es soberano. Y así entonces vemos aquí que, regresando a nuestro pasaje, que Dios permitió que el diablo tentara a nuestro Señor Jesucristo, no para ver si iba a ceder al pecado, no, sino para que Él reconociera: Cristo es Dios, Cristo es el hombre perfecto, y no lo vas a hacer ceder ante tus tentaciones. Entonces ya vimos que el Señor Jesucristo fue tentado antes de empezar su ministerio. Para concluir, notemos también, hermanos, que Jesús al principio de su ministerio pasó la noche orando antes de escoger sus 12 apóstoles. Pasó la noche orando antes de escoger sus 12 apóstoles. Lucas 6, 12 al 16. En aquellos días fue al monte a orar. Se está refiriendo al Señor Jesucristo aquí. Dice: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo,
Simón llamado Zelote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces, vemos aquí que al principio de su ministerio, nuestro Señor Jesucristo pasó la noche orando antes de escoger sus 12 apóstoles. Estuvo nuestro Señor Jesucristo en comunión con su Padre Celestial. Estuvo el Señor Jesucristo toda la noche hablando con Dios Padre. Vemos la importancia de estar en oración siempre que vayamos a hacer una decisión importante. Debemos de tener la aprobación de Dios. Y la guianza de su Espíritu Santo. ¿Por qué era importante escoger estos 12 apóstoles? Porque ellos iban a continuar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ellos iban a continuar con la predicación del Evangelio de salvación en Cristo Jesús. Ellos iban a ser los que iban a seguir adelante predicando la palabra de Dios. Estos hombres que el Señor Jesucristo escogió. Recordemos que hasta este momento los 12 apóstoles ya estaban entre todos los discípulos de Cristo. Había muchos discípulos que seguían a Cristo. De entre esos muchos, Cristo escogió 12 a quienes llamó apóstoles. Es lo que vimos aquí en el pasaje. Todos los apóstoles eran discípulos de Cristo, ¿verdad? Los 12 que escogió. Los escogió de entre sus discípulos. Entonces todos los apóstoles eran discípulos de Cristo, pero no todos los discípulos eran apóstoles. ¿Sí entienden? Porque cuando vemos aquí, Cristo ya andaba predicando, ya andaban haciendo milagros, pero en este momento, y ya había muchos discípulos, no eran nomás 12 discípulos, había muchos discípulos que andaban con él siempre, y de esos muchos discípulos, el Señor Jesucristo pasó la noche orando y decidió escoger 12 a los que llamó apóstoles. 12 de sus discípulos, y dijo: ustedes van a ser apóstoles. Apóstoles quiere decir enviados. Ustedes van a ser los enviados, los que Él les dio el poder. Él fue el que los constituyó apóstoles o enviados, porque fueron por Él mismo enviados. Así que todos los apóstoles eran discípulos, pero no todos los discípulos eran apóstoles. Notemos que a Cristo lo seguían multitudes, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Muchas personas lo seguían, multitudes, miles. Lo vemos cuando él alimentó a las multitudes, ¿verdad? Nos habla de miles que el Señor Jesucristo alimentó. Pues al Señor Jesucristo seguían multitudes. De esas multitudes, en una ocasión el Señor Jesucristo escogió 70, ¿se recuerdan? 70. O sea, fue achicando el círculo de todas las multitudes, los miles, por decirlo así, escogió 70 y los envió, ¿verdad? De esos 70, escogió 12. Ya fue haciéndose más pequeño el círculo. De esos 70 escogió 12. De esos 12, el Señor Jesucristo tenía un grupo de ¿cuántos? Qué bueno que saben. 3, ¿verdad? 3. Ese era su grupo más cercano, más íntimo.
Pedro, ¿quién era el otro? Pedro, Jacobo y Juan, ¿verdad? Era el grupo de los tres que siempre los llamaba, vamos conmigo, ¿verdad? En la transfiguración. ¿Quiénes estaban? Ahí estaban ellos, ¿verdad? Pedro, Jacobo y Juan. Mire, vayamos para que me crean. Marcos 1:21. Marcos 1:21. Vemos Marcos 1:21, ¿lo dije? No, es 1:29, entonces ya no me iba a creer. Le digo que es el 21. No, es el 29, dice: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Aquí los vemos, ¿verdad? A la casa de ¿quién? De Simón, ¿verdad? ¿Quién era Simón? Pedro, ¿verdad? Entonces ahí vemos al grupo. Marcos 5:37. Marcos 5:37 dice aquí, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Ahí están los tres. 9:2 de Marcos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Aquí está Pedro, Jacobo y Juan. 14:33. Seguimos en Marcos. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Con ellos tenía más confianza, ¿verdad? Los vemos acá en la transfiguración. Ellos fueron testigos de esa transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, pero también aquí, cuando el Señor Jesucristo estaba afligido, ahí estaba este grupito de tres. Jesucristo se abrió más con ellos. No se abrió a las multitudes, tanto así, no se abrió a los 70 o a los 12, sino a los tres, al grupo más pequeño que el Señor Jesucristo tenía. Entonces vemos cómo fue el círculo, se fue haciendo más pequeño y se va a hacer más pequeño todavía, porque de esos tres había uno, el discípulo amado. ¿Quién era ese discípulo amado? Juan, el que gozaba de su comunión más íntima con el Señor. En la última cena lo vemos, ¿cómo estaba Juan? ¿Qué dice la palabra de Dios? Recostado, ¿verdad? Recostado al pecho del Señor Jesucristo. Juan 21:20. Juan 21:20. Dice, volviéndose Pedro, esto es cuando el Señor Jesucristo se le apareció a Pedro y lo restauró. Y después llamó a Pedro, el 19 dice, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme, le dijo a Pedro, sígueme. Y volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Este es Juan, el que escribió el evangelio, este evangelio, pero él no quiere decir yo lo seguía, ¿verdad? Humilde, no quiere decir darse a conocer así, sino que dice, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena
se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Entonces, lo que quería que viera es esto, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo amaba a todos, obviamente, ¿verdad? Pero su comunión más cercana era con Juan. Y vemos el impacto que hizo nuestro Señor Jesucristo en la vida de Juan, del apóstol Juan. De hecho, le llaman el apóstol del amor, ¿verdad? Porque lo vemos allá en sus cartas, no aquí en el Evangelio de Juan, sino en las cartas, 1ª, 2ª y 3ª de Juan. ¿Cuántas veces? Tome subraye las veces que menciona amor, y va a ver cómo habla Juan del amor. ¿Cómo fue impactado por Cristo? Y obviamente, pues, Dios es amor, Cristo es amor, ¿verdad? Y fue impactado por Él. Entonces, todas estas cosas sucedieron antes de que el Señor Jesucristo empezara su ministerio. La vida de nuestro Señor Jesucristo nos muestra cómo Dios ha estado trabajando en este mundo desde su creación hasta este momento. Y seguirá trabajando porque todavía no termina. Todo esto hasta que su plan llegue a la culminación. Vemos cómo todo termina. Nosotros ya sabemos cómo todo termina, ¿verdad? ¿O usted no sabe? Ya sabemos cómo va a terminar todo esto. Y Dios va a empezar con cielos nuevos y tierra nueva, con todos los redimidos por la sangre de Cristo cerca de Él. Asegúrese que usted es uno de esos redimidos por el Señor Jesucristo. Hermanos, lo que nosotros anunciamos no son fábulas, no son cuentos, son hechos verídicos, son cosas que pasaron y podemos comprobarlo. Si no de otra manera, podemos comprobarlo y decirle al mundo: Cristo vive. ¿Por qué? Cristo vive en mí, Cristo me salvó y Cristo cambió mi vida entera. Algo que ningún psicólogo, ningún científico puede hacer. O quizás en alguna persona, otro que le haga ahí que le pongan un chip por ahí, ¿verdad? Puede hacerlo cambiar. No totalmente, pero el Señor Jesucristo es real. El Señor Jesucristo cambia vidas, ¿o no? ¿O no ha cambiado su vida el Señor Jesucristo? Eso es lo que anunciamos nosotros, hermanos, y seguiremos anunciando que hay salvación en Cristo Jesús y que Él cambia vidas y que Él ama a las personas y Él está ofreciendo esa salvación a todo aquel que quiera venir a Él y se acerque. Así que le vamos a hacer esta invitación a usted que nos está viendo y le vamos a decir con toda seguridad: el Señor Jesucristo es el único camino a la vida eterna. El Señor Jesucristo es el único que puede cambiar su vida. Si usted ya está cansado, cansada de vivir su vida de la manera que le está viviendo, si no tiene gozo, no tiene paz en su corazón, no tiene seguridad de qué va a pasar cuando usted muera, Cristo le quiere dar esa seguridad de que va a estar con Él. Cristo le quiere dar esa paz en su corazón y ese gozo. Pero tiene que hacer algo. Tiene que reconocer que ha pecado. Tiene que reconocer que tiene pecados en su vida que deben ser perdonados. Y esos pecados solamente los puede perdonar el Señor Jesucristo. Venga a Él. Él está esperando.
Decídase hacerlo hoy. Dígale así: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecadora. Perdona todos mis pecados, Señor. Gracias por haber muerto por mí en esa cruz del Calvario. Salva mi alma, Señor. Dame vida eterna. El Señor Jesucristo no miente. Él es la verdad. Y si usted hizo esa oración, Él le afirma que en este momento usted nació de nuevo, que en este momento usted va a empezar a vivir una vida nueva. Consígase una Biblia, consígase la palabra de Dios y busque conocer más a su Señor que le salvó. Y acuda a una iglesia donde prediquen la palabra de Dios y sírvale ahí a su Señor. Que Dios le bendiga.